Bueno chicos, primero que todo espero que se encuentren muy bien. Vamos a dejar por terminado la parte de legado greco-romano y vamos a avanzar en lo que es las raíces medievales del mundo moderno. Esta es la primera parte, ya que más adelante voy a subir otro video donde vamos a ver la segunda parte de lo que es este periodo y para poder avanzar, ¿cierto?, a lo que es la época moderna. Primero que todo, vamos a estructurar lo que es la Edad Media. Vamos a quedarnos acá, ¿cierto? Es un periodo que es bastante largo, estamos hablando de 1000 años, ya es un periodo extenso que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Son 1000 años de desarrollo cultural, ¿cierto? Político y social, donde hubieron muchos avances, progresos, y hay diferentes elementos que hay que ordenarlos, primero que todo. Eh, el punto de partida de la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano, pero el Imperio Romano de Occidente. Recuerden que en esa época el Imperio Romano estaba dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En este caso el Imperio Romano de Occidente, cuya capital es Roma, cae, ¿cierto?, bajo las manos de los pueblos germánicos. En este caso los pueblos germanos toman el control de Roma y se comienzan a establecer en diferentes lugares formando algunos reinos. Vamos a clasificar la Edad Media en dos partes. La primera se entiende como la Alta Edad Media y la segunda como la Baja Edad Media. Hay otro periodo también que los historiadores han trabajado que se conoce como la Antigüedad Tardía. En este caso, para ser más práctico, no me voy a centrar tanto en eso, sino que voy a hablar de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media. Vamos a ver algunas ideas sobre la Edad Media. Probablemente ustedes ven la Edad Media como un periodo, ¿cierto?, donde se presencia, ¿cierto?, los caballeros, los reyes. Tenemos algunas leyendas mitológicas sobre la Edad Media. Me imagino que todos deben tener una idea acerca de la Edad Media. Cuando les digo Edad Media, ustedes se visualizan, ¿cierto?, un dibujo, ¿cierto?, un esquema, una imagen, ¿ya? Se enseñó por mucho tiempo que la Edad Media era una época oscura, una época donde había mucha ignorancia, falta de avances tecnológicos y prácticamente no hubo progreso, sino que hubo retroceso. Estamos hablando de 1000 años de historia, ¿ya? Por ejemplo, el historiador Jacques Le Goff, ¿cierto?, investiga sobre la Edad Media y él logra demostrar que efectivamente la Edad Media es un periodo donde se conforman los principales reinos, los principales límites de Europa, donde hay una riqueza cultural enorme que hasta los días de hoy sigue estando en Europa, y a la vez también, por ejemplo, la conformación de las primeras universidades. Entonces la Edad Media no es tan así como se cuenta, ¿cierto?, que es un periodo oscuro donde no hubieron avances ni nada de eso. De hecho, eso es considerado un mito y un error histórico gravísimo que se enseñó durante mucho tiempo. Estos son los ingredientes que tiene la Edad Media. Si uno de estos falta, la Edad Media no es Edad Media, sería otra cosa. Primero tenemos el legado occidental del Imperio Romano, que claro, cae bajo el dominio de los pueblos germanos. Tenemos la influencia de los mismos pueblos germanos, que por los romanos son llamados bárbaros, por la palabra barbarie. Es la palabra que se denomina todo lo que no es bárbaro, todo lo que es incivilizado, ¿cierto? Pero todos sabemos hoy día que los pueblos germanos eran sociedades muy complejas, muy bien estructuradas, tenían una organización muy bien conformada, y no por algo pudieron acabar con el Imperio Romano. La influencia del catolicismo durante la Edad Media va a ser realmente importante. De hecho, la Iglesia Católica comienza a expandirse y también la Iglesia Católica comienza a tener influencia sobre algunos reinos. Y la expansión del Imperio Musulmán, que bueno, esto es un hecho realmente importante. Estamos hablando de que durante casi 6 siglos el Imperio Musulmán se expandió por Europa y dejó un legado cultural realmente importante, sobre todo en España. Pero ya vamos a ver eso. Bueno, acá tenemos una pequeña línea de tiempo. Pueden darle pausa
para poder analizarla por parte. Y acá tenemos los diferentes elementos de los cuales yo recién acabo de explicar, ¿cierto? En esta línea de tiempo que transcurre, ¿cierto? Desde el siglo V hasta el siglo XV, o sea, son 1000 años. Cualquier elemento que yo vaya a detenerme a explicar, ustedes pueden volver a la línea de tiempo y lo van situando acá a ver cómo va calzando. Bueno, a mí siempre me ha gustado explicar con mapas. Tenemos acá el mapa de Europa del siglo V, justamente el mismo siglo de la invasión de los bárbaros. Vemos acá que el Imperio Romano de Occidente ya no existe, ¿cierto? Los germanos se toman del Imperio Romano, comienzan a ocupar ciertos lugares. Por ejemplo, tenemos el reino de los francos, los ostrogodos, los visigodos, los suevos, los anglos y los sajones. Todos esos son pueblos germanos que después van a conformar reinos en este lugar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este que está acá, esto es el Imperio Romano de Oriente. Prácticamente este imperio no va a tener ninguna invasión, no va a tener ninguna variación. Ya se va a mantener intacto durante este periodo de la Edad Media. Los romanos que se encontraban acá al momento de ser invadidos, algunos tuvieron la oportunidad de emigrar y escapan, ¿cierto? Acá, a Constantinopla. Y Constantinopla se vuelve el centro cultural, ¿cierto?, del legado de Roma. Y bueno, todo lo que había quedado de Grecia, todo se traslada a este lugar, a Constantinopla. Este es un mapa del siglo VIII, ya 3 siglos más adelante, y vemos acá dos elementos. Primero tenemos el Imperio Carolingio, ¿cierto? Y acá tenemos el Al-Andalus, una palabra árabe, ¿cierto? Esto que está acá es España. En algún momento de la historia los islámicos, ¿cierto?, los musulmanes se van a expandir, ¿cierto?, formando un gran imperio, un tremendo imperio, y muchos de ellos van a llegar acá, a esta zona de España, pero no van a poder avanzar más al interior porque acá va a haber una resistencia muy grande por los carolingios que van a impedir su acceso y van a quedarse prácticamente estancados en España. Y acá tenemos un gran imperio que se comienza a formar con Carlomagno. Carlomagno con el apoyo también de la Iglesia Católica, que le va a dar también el poder para poder formar este primer imperio. Le había explicado recién sobre la invasión islámica, ¿cierto? Acá se origina todo en este lugar, ¿cierto?, que está en Oriente. Mahoma, el profeta islámico, va a iniciar, ¿cierto?, esta oleada de expansiones, ¿cierto?, esta expansión del Islam como también del pueblo musulmán en diferentes sectores, y se van a ubicar justamente en esta parte de Europa, en esta parte de España. Pero no van a poder avanzar más allá porque, como recién le expliqué, los francos ahí resistieron bastante bien. El Imperio Carolingio. La influencia del Islam es realmente impresionante. Los islámicos que llegan a Europa tenían técnicas sofisticadas, por ejemplo, de medicina, sabían mucho de astronomía, matemáticas. Por ejemplo, el Baldor, que es un manual que hasta los días de hoy todavía existe para enseñar matemática, viene de acá, de los islámicos. Algunas palabras que ustedes pueden ocupar como almohada, alcohol, alacena, ¿cierto?, son palabras que vienen del Islam. Entonces el Islam es realmente importante para España sobre todo. En el siglo X vemos cómo el mapa se comienza a fragmentar un poquito y ya estos grandes reinos comienzan a ser pequeños reinos. El reino de Francia, los ducados, el Sacro Imperio Romano, Polonia, etcétera, reinos muy pequeños. O sea, los grandes reinos comienzan cada vez a achicarse un poquito, y a la vez también se comienzan a dividir como subreinos o algunos sectores, ¿cierto?, un poco más pequeños. En este caso el Islam todavía se mantiene acá en España, ¿cierto? Ya han pasado más de 400 años de su expansión y todavía se mantienen acá en España.
El feudalismo es otra gran etapa de la Edad Media, aunque no se sabe realmente cuándo inicia y cuándo termina, pero sí sabemos que entre el siglo X y el siglo XI el feudalismo va a ser realmente importante y va a predominar en Europa. ¿En qué consiste? Bueno, el feudalismo es un sistema político, un sistema económico y social. ¿Ya? Estas tres áreas ve el sistema feudal. Establece la relación entre los señores y los campesinos. En este caso, los señores van a ser denominados, ¿cierto? Por los reyes. Los reyes se van a dar cuenta de que no van a poder tener todo el control de los reinos, así que van a tener que dejar ciertos territorios bajo el dominio de estos señoríos. Por otra parte, los nobles, ¿cierto? Van a tener que buscar a gente que le pueda trabajar la tierra, y en este caso los que disponen de trabajo son los campesinos, que se van a denominar vasallos. La relación entre el vasallo, ¿cierto? El campesino, y el señor, que es el noble, se denomina vasallaje, ¿ya? Es una relación bastante estructurada porque hay un contrato, ¿cierto? Formal que se hace entre ambas partes, donde hay compromisos que se asumen. Ahora voy a explicar un poquito más a fondo. Este sistema feudal fue un sistema que prosperó bastante bien mientras duró. Es un sistema agrícola principalmente y ganadero, un sistema cerrado, o sea, todo lo que pasaba dentro del señorío quedaba ahí y no se sabía hacia afuera, entonces no había un agente regulador que viera si los nobles realmente trataban bien o no a sus campesinos. Eso no se sabía. Podía haber nobles que fueran realmente justos y otros que no. Entonces era prácticamente a voluntad de cómo se daba el trato. El campesino ofrece su mano de obra, a la vez también la lealtad al señor, y por otra parte el señor, o sea el noble, le ofrece al campesino protección, como también así una parte de la tierra que el mismo campesino puede habitar, ya como una especie de arrendamiento, es un arriendo, ¿cierto?, que se da. Este contrato se fija de esta forma, o sea, hay una ceremonia donde en este caso el mismo campesino le ofrece servidumbre, le ofrece sus servicios al noble, y el noble también ofrece protección. Entonces es un contrato que obviamente no se firma, pero queda bajo la mirada, ¿cierto?, de algunas autoridades que ven, ¿cierto?, cómo se establece esta relación. Por una parte el campesino asume obligaciones y también derechos, y por otra parte el noble también tiene obligaciones y derechos. O sea, básicamente es un contrato de palabra, pero que es solemne. Hay una ceremonia, ¿cierto? Y en teoría se debe respetar. Ahora, este sistema no obra para siempre. En algún momento algo va a tener que ocurrir, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido la primera parte de lo que es la Edad Media. La próxima clase vamos a abordar otros aspectos que quedaron un poco ahí en el tintero, y vamos a culminar, ¿cierto?, con la Edad Media para iniciar lo que es moderna y entrar directamente con los contenidos. Esperando que se encuentren bien, los dejo y nos vemos. Hasta la próxima.